Vamos a continuar ahora entonces con la presentación que habla un poco de la racionalidad, digamos, de dónde está el lugar de los dispositivos en TBP. Va a estar a cargo del doctor Martín Nagenson. La presentación se titula ¿Cuándo y por qué intervenir en TBP aguda? Gracias, Martín. Muchas gracias, Luis, nuevamente. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a todos por el estoicismo de estar el sábado acá. Vamos a hablar, me toca la parte un poco más aburrida, pero tratemos de hacerla lo más entretenida posible. ¿Cuándo intervenir a un paciente o cuándo pensar en intervenir a un paciente con trombosis venosa profunda en la etapa aguda? El objetivo de cualquier tratamiento es prevenir o tratar las complicaciones o las consecuencias de cualquier afección. En el caso de la trombosis venosa profunda, las complicaciones locales, que son las que nos competen en este segmento del simposio, son la trombosis ileocava masiva y el síndrome posttrombótico. La trombosis ileocava masiva se produce progresivamente cuando se va comprometiendo el drenaje troncal de la extremidad, lo que lleva a una congestión distal con aumento de la presión hidrostática capilar y las consecuencias de edema, etcétera, que tienen, pero que se ve amortiguada en parte por la válvula de escape que suponen las venas superficiales, lo que preserva el flujo anterógrado, pero bueno, genera estos cuadros de flegmasia alba. Si el cuadro se libera a la evolución natural, terminan comprometiéndose estas venas de drenaje superficial, entonces ya la congestión va a ser mucho mayor porque no tenemos prácticamente salida de la circulación. Esto hace que la presión hidrostática aumente dramáticamente, unas 16 veces en pocas horas, lo que conlleva un cuadro que constituye una verdadera urgencia médica porque este aumento desmedido de la presión hidrostática genera extravasación de líquido y en las extremidades genera fenómenos compartimentales, a la vez que genera disminución del volumen arterial efectivo circulante con caída de la presión arterial, la presión de perfusión y por ende vamos pasando a cuadros isquémicos como el de la flegmasia cerúlea dolens. Si seguimos dejando la enfermedad librada de la evolución natural, ya directamente este círculo vicioso de edema, síndrome compartimental y caída de la perfusión lleva al colapso de la circulación capilar, lo que lleva en definitiva a la gangrena venosa, cuadro que tiene altas tasas de amputación e inclusive de mortalidad. Pero no todo se limita a las extremidades inferiores, el trombo puede progresar hacia la vena cava, comprometer el drenaje renal con una insuficiencia renal aguda o inclusive el drenaje hepático generando un síndrome de Budd-Chiari agudo que es también altamente letal. Hablando de las complicaciones en el eje del tiempo del síndrome posttrombótico, sabemos que la trombosis venosa profunda transcurre por 4 estadios evolutivos bastante definidos que a los fines mnemotécnicos podemos circunscribir al primer día, a la primera semana, al primer mes y posterior al primer mes. Primer día lo que tenemos es simplemente microagregados de plaquetas con algo de fibrina laxa, el trombo blanco. Ya pasado el primer día la fibrina va tendiendo puentes transversales, forma una red que atrapa glóbulos rojos y pasamos a tener el trombo rojo que empieza a tener vestigios de inflamación. Pasada la primera semana, ya la fibrina va dando lugar a la aparición del colágeno, primero inflamación y después colágeno que va comprometiendo un fragmento cada vez mayor del volumen del trombo a medida que se va organizando y bueno, superado el primer mes estamos en una verdadera etapa cicatrizal y crónica. A todo este fenómeno de progresión a la organización se opone el sistema fibrinolítico anticoagulante endógeno, que es efectivo, por supuesto, en la primera semana. A medida que vamos teniendo colágeno, ya poco puede hacer este sistema. O sea que hay una verdadera puja entre la recanalización y la organización. Esta última se ve favorecida por la carga trombótica y la inflamación, que se potencian entre sí y terminan generando una obstrucción persistente al drenaje venoso, pero paralelamente la inflamación genera daño endotelial con compromiso valvular e insuficiencia de la misma. Entre la obstrucción más insuficiencia valvular generamos una insuficiencia venosa crónica con éstasis y esta obstrucción persistente o esta dificultad del retorno venoso, esta insuficiencia venosa, aumenta 25 veces el riesgo de retrombosis, entonces volvemos a tener fenómenos trombóticos y así como solemos ver esos trombos que en distintas etapas de organización.
Y confirmamos el diagnóstico de síndrome postrombótico cuando hablamos de un paciente con clínica de insuficiencia venosa crónica de por lo menos 3 meses de evolución, con el antecedente de una trombosis venosa profunda objetivada. No es algo menor, siempre se desmereció esta entidad, pero son cuadros de altísima morbilidad, no solo física, sino también psíquica, equiparable a veces en lo crónico, en las formas más avanzadas, al impacto que tiene en la vida de los pacientes la diabetes, la angina, el cáncer o la insuficiencia cardíaca, con un altísimo costo socioeconómico, sobre todo en la población joven económicamente activa, por las tasas elevadas de ausentismo laboral y consumos de presupuestos de salud, pensiones por discapacidad, etc. Así todo, para enfrentarnos a estas dos complicaciones, sigue siendo la piedra angular del tratamiento el uso de los anticoagulantes. Sin embargo, los anticoagulantes tienen sus restricciones. En primer lugar, por su espectro de acción. El trombo no se forma nada más que por un estado de trombofilia. Juega el endotelio también, la inflamación y por supuesto el flujo. Y estamos actuando sobre un solo punto, de esta tríada de Virchow. El otro punto que tienen los anticoagulantes es el tiempo de dependencia. Ya vimos que actúan potenciando el sistema anticoagulante endógeno y por lo tanto van a tener eficacia solamente en la primera semana, por lo que acabamos de describir. Van perdiendo su efectividad a medida que pasa el tiempo. Su otro punto débil es su volumen de dependencia. Cuanto más voluminosos sean los trombos, menos chances de que se terminen de recanalizar. Así pasa que en los trombos distales la mayoría se termina recanalizando, mientras que los trombos proximales más voluminosos son los menos los que terminan por generar o evolucionar una recanalización completa del vaso, y esto implica una mayor incidencia a largo plazo de síndrome postrombótico en estos últimos. Y por último, y no por eso menos importante, otro problema que tienen los anticoagulantes es su latencia de acción. Tienen que ir potenciando el sistema endógeno, entonces, bueno, tardan en accionar y a veces el tiempo es tirano. En todo este contexto, con todas estas debilidades que tienen los anticoagulantes, tenemos la situación de la trombosis proximal, la trombosis ilíaca, donde se ven expuestas todas estas debilidades. Por un lado, el espectro de acción restringido, bueno, las trombosis ilíacas suelen asociarse a fenómenos compresivos extrínsecos, sean benignos o por entidades malignas, del Mike Turner hasta tumores retroperitoneales, o sea que no, sobre los que el anticoagulante obviamente no va a actuar. Por otra parte, hablábamos de la tiempo dependencia y volumen dependencia. Bueno, va pasando el tiempo y yo no doy abasto con un anticoagulante para recanalizar todo el trombo. Ya vimos la mayor incidencia de falta de recanalización en estos pacientes. La mayor carga trombótica genera mayor inflamación, mayor daño endotelial, mayor organización y por lo tanto mayor obstrucción y mayor insuficiencia venosa crónica. El otro tema de la volumen dependencia, uno ve que, bueno, esto siempre falla, lamentablemente los anticoagulantes, si bien bajan la incidencia de progresión de la trombosis proximal hacia ilíaca proximal o cava de un 39% a un 8% sigue siendo mucho, y los pacientes que tienen trombosis proximales tienen mayor riesgo de progresar, por supuesto, a formas graves, a formas de iliocava masiva, y son pacientes que deben ser, como mínimo, tratados en forma no ambulatoria, o sea, internándolos. Y por último, el tema de la tiempo dependencia, la latencia de acción que tienen. Si estamos frente a un cuadro con una flegmasia cerúlea, que es una urgencia, donde el tiempo es tejido, no podemos esperar que actúen y hay que ir a formas más agresivas de intervención. Y así es que tenemos la hipótesis de la vena abierta, que dice que cuanto mayor sea la tasa de recanalización, menor el trombo residual, menos incidencia de no solo complicaciones agudas, sino de complicaciones crónicas, menos incidencia de síndrome postrombótico, y ya hay evidencia que eso lo demuestra. Hay muchos, podríamos estar hablando un rato, pero no, el tiempo es tirano acá también, de todos los métodos que tenemos de recanalización, desde lo endovascular. Todos esos métodos han mostrado ser muy efectivos a la hora de remover trombo y recanalizar el vaso, y además muchos de ellos son inmediatos en su accionar, los que lo ponen en una situación de gran ventaja frente a los anticoagulantes. Entonces, bueno, lo que
habría que testear esta hipótesis de la vena abierta, demostrando que estas cualidades beneficiosas que tiene el intervencionismo se traducen en una disminución de la incidencia de complicaciones locales, tanto agudas como crónicas. Sin embargo, la evidencia en lo que es prevención de desarrollo de trombosis ileocara masiva es prácticamente nula, se reduce a recomendación de expertos. En lo que hace a desarrollo de síndrome posttrombótico, podemos estar hablando un rato largo. Simplificándolo, la evidencia de los pocos trabajos randomizados de cierto volumen que hay muestra una biblioteca dividida. Algunos casos muestran beneficio, otros no. Son trabajos, son criticables desde muchos puntos de vista, desde los mecanismos que usaron, la selección de población, el tiempo de acción, pero después lo podemos discutir en otro punto. A la luz de esta evidencia discutible y escasa, las guías recomiendan plantearse el intervencionismo en los pacientes que tienen trombosis ilio-cava por los malos resultados de la anticoagulación, sin duda en formas avanzadas, cuando hay una flegmasia cerúlea, ya estamos en gangrena, y en casos seleccionados de pacientes con la intención de prevenir el desarrollo del síndrome posttrombótico o de recurrencias trombóticas, como serían los pacientes muy sintomáticos que tengan alta expectativa de vida, bajo riesgo de sangrado, mala respuesta a la anticoagulación, una evolución limitada en el tiempo. Pero bueno, a medida que se va evolucionando en el conocimiento, la realidad es que van surgiendo nuevos dispositivos que van teniendo un perfil de eficacia mucho mayor y un perfil de seguridad también mayor. Son más efectivos con menos riesgo de sangrado. Entonces, localmente, sabiendo que la evidencia es muy evolutiva, tratamos de plantearnos en cada uno de estos pacientes, a la hora de decidir si intervenimos o no, la magnitud de los síntomas, la localización del trombo, el tiempo de evolución, qué dispositivo vamos a usar, tenemos disponible, si tuvo o no respuesta a la anticoagulación, la expectativa de vida o el estado general del paciente, el nivel de actividad que desarrolla, el riesgo de sangrado y por supuesto si hay una patología de predisponente, un cáncer activo avanzado o son simplemente síndromes compresivos. A medida que nos desplazamos hacia la izquierda, hacia lo rojo, somos bastante más conservadores, pero a medida que vamos desplazándonos estas variables hacia la izquierda, vamos para adelante con el intervencionismo. Bueno, eso traté de resumir en estos minutos un poco cómo manejarnos y por qué. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Martín, gracias. No sé si hay preguntas del público acá presente, del público conectado. Por ahí, a ver, digamos, a veces nosotros desde la cardiología nos cuesta un poco más entender el impacto que tiene negativo, digamos, y convencer al hematólogo de la importancia de un paciente joven, digamos, asegurar menor comorbilidad. Digamos, uno a veces a la TDP no le da la misma relevancia que como mostró Martín. Tiene un impacto muy negativo, similar al cáncer, a diabetes, a insuficiencia cardíaca. Y para esa patología nos volvemos locos para optimizar todo lo que conocemos y sin embargo la TDP muchas veces la dejamos relegada. No sé, digamos, aprovechando que por ahí también hay expertos de otros centros, cómo se manejan ustedes, cómo han trabajado en conjunto con hematólogos, cómo lo están llevando para indicar esta terapia, digamos, en pacientes que claramente tienen una meta no alcanzada, que es disminuir el riesgo de secuela después de un episodio de TDP. Sí, ha pasado, nos hemos corrido los cardiólogos del tratamiento de estas entidades, inclusive de la embolia de pulmón, durante muchos años y se ha cedido el manejo a los hematólogos que obviamente sin desmerecer en lo más mínimo el accionar, se ha evolucionado muchísimo, tiene una perspectiva, me parece, mucho más sesgada de lo que es el paciente. Lo vamos a ver en embolia de pulmón, que ellos apuntan a lo que es trombofilia y nadie piensa en lo que, o históricamente no se pensaba en lo que es el impacto hemodinámico. Y lo vemos acá también, que bueno, no se piensa en lo crónico. Y comparando con lo que es la patología aórtica hace pocos años, bueno, había que ver que el paciente vivió a un mes y ya está, y todos nos olvidamos, nadie se planteaba la evolución a largo plazo como ahora estamos viendo con, por ejemplo, las disecciones de tipo B, ¿no? A medida que vamos teniendo mejores resultados en agudo, se va haciendo más ambicioso en las metas a largo plazo. Que una evolución.